Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Bien, vamos a compartir en esta mañana la palabra de Dios en Juan capítulo 4. Una mujer samaritana, todos conocemos la historia. Después de tener una experiencia maravillosa, un encuentro maravilloso con Jesús, hizo como un énfasis. Seguramente tendría una preocupación esta mujer y le dijo a Jesús dónde se debía de adorar. Dice, nuestros padres dicen que en este monte, vosotros decís que en Jerusalén, ¿dónde se debe de adorar? Mateo 4:23, la respuesta de Jesús fue esta: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta fue la respuesta de Jesús a una pregunta que no es muy habitual que lo hagan las personas. Y sobre todo las personas que andan metidos en movimientos y en problemas carnales. Y esta mujer parecía que estaba metida en bastantes movimientos y problemas carnales. Porque la conversación que tuvo con Jesús decía que el marido que tenía no era su marido. Y Jesús le dijo, ¿verdad has dicho? Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces nos damos cuenta de que una mujer que tenía esa trayectoria, a lo mejor no era la más indicada para hacerle esta pregunta, pero en realidad yo creo que no se trata de mirar quién es el indicado o quién no es el indicado. Nosotros siempre estamos mirando las cosas desde una visión, una expectativa muy humana, muy egoísta. Nos pasa como a los fariseos. Dice que ellos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Y muchas veces en nuestro razonamiento, en nuestra manera de querer juzgar las cosas, terminamos haciendo las cosas de esta manera. Y colamos el mosquito para la persona que tenemos enfrente y nosotros nos estamos tragando los camellos. Necesitamos que la palabra de Dios sea respetada. Necesitamos que usted y yo tengamos un respeto real a la palabra de Dios. Y necesitamos disponer nuestro corazón para emplear el tiempo adecuado para poder ser enseñados por la palabra de Dios. El Espíritu Santo habló a Felipe cuando aquel etíope bajaba de Jerusalén en su carro, había ido a adorar a Jerusalén. Seguro es el resultado de la semilla que se quedó cuando la reina de Saba vino a tener ese encuentro con Salomón y se quedó maravillada. Y yo creo que la reina de Saba regresó a su país con un tremendo testimonio en cuanto al pueblo de Israel, que era habitual que etíopes subieran a Jerusalén a adorar. Y este etíope bajaba y estaba leyendo la palabra del Señor en Isaías, precisamente
en el profeta Isaías. Y el Señor, el Espíritu mandó a Felipe que se acercara a ese carro. Y él se acercó y lo oyó que estaba leyendo al profeta. Y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si no hay quien me enseñe? Entonces hay dos cosas importantes. Primero, el deseo de aprender de esta persona. Y segundo, el reconocer que no se estaba enterando de nada. Hay personas que andan perdiendo el tiempo y a veces queremos ser autodidactas. Hay un peligro, hermanos, cuando queremos aprender las cosas por nuestra cuenta. De ahí han surgido tendencias, ideas, pensamientos, filosofía, que se apartan de la realidad de la palabra. Jesús vino como maestro y dejó establecido a personas que iban a continuar ese magisterio. Entonces necesitamos aprender de los maestros que Dios coloca, que Dios pone. La palabra también nos habla de que en los posteriores tiempos se van a levantar falsos maestros y falsos profetas. Y usted tiene una responsabilidad personal. Yo siempre digo, una responsabilidad personal y familiar. Porque si yo soy padre de familia y no tengo una responsabilidad personal de poder aprender la verdad, vivir en la verdad y establecer mi vida y mi familia en la verdad que me voy a encontrar con un problema serio cuando llegue el momento en que Dios va a pesar los corazones y en que tengamos que darle cuenta a Dios. Entonces es tan importante ser enseñados en la verdad, tener maestros conforme el corazón de Dios, mentores conforme el corazón de Dios, pastores conforme el corazón de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña, por sus frutos los conoceréis. Y tenemos el deber, tenemos el santo deber, no por lo que dice Pepe, no por lo que dice Juan, no por lo que dice, mira, las personas tenemos demasiada. Usted tiene la responsabilidad directamente de ver el fruto real de las personas que van a ser sus mentores, que van a ser sus pastores, que van a ser sus padres espirituales. Tienen el santo deber, tienen que hacerlo. No podemos dejarnos enseñar por cualquiera. Últimamente estamos viendo que cualquiera es bueno para levantarse como maestro. Y la verdad que yo me estoy quedando bastante sorprendido de ver cómo personas que teniendo la oportunidad de poder crecer espiritualmente, desarrollarse espiritualmente dentro de un contexto, dentro de un orden, dentro de un proceso adecuado, simplemente porque allí te dan la facilidad de correr más para aquello que tú humanamente tienes como sueño. No te has preguntado si es el sueño de Dios, ni te importa, simplemente es tu sueño. Y entonces, ¿qué ocurre? Como allí te dan la facilidad de correr más, pues me voy para allá. No importa si la enseñanza es sana, no importa si la doctrina es sana, no importa si el corazón es sano. Lo que importa es que ahí me dejan desarrollar mi sueño. Y hermanos, los sueños, en primer lugar, tienen que ser alineados con los sueños de Dios. Y si usted y yo no buscamos hacer la voluntad de Dios, vamos a fracasar. Cuando sea tarde o temprano, vamos a fracasar. Y es tan importante, una de las cosas que yo he aprendido en todo el tiempo que estoy en el Señor, Dios es un Dios de propósito y Dios trabaja su propósito dentro de un proceso. Y el proceso es el día a día, la fidelidad, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la entrega, la consagración, la perseverancia, la persistencia. Si eso no está en un hijo de Dios, indiscutiblemente, Él no va a poder cumplir sus propósitos en usted. Porque si nosotros queremos andar cogiendo los atajos, si nosotros queremos andar cogiendo las autopistas cuando el Señor nos ha trazado un camino y simplemente nos ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida,
y nadie irá al Padre. Nadie va a llegar a las metas si no es a través de ese verdadero camino. Y es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Usted tiene que saber leer su corazón, entender su corazón. Si su corazón es engañoso, si sus sentimientos son engañosos, lo van a llevar a engaño. Pero si su corazón está en sujeción y en obediencia, y el anhelo de su corazón es hacer la voluntad de Dios, entonces usted va a saber la verdad. Y usted va a saber dónde está la verdad y quién tiene fruto de verdad. Pero si no, usted va a estar emborrachado con el vino de este mundo, donde los intereses personales predominan y donde los sueños humanos predominan y queremos hacer esto y hacer lo otro. Pasa el tiempo y lo que hemos hecho es desperdiciar un precioso proceso de vida que Dios inició ese día cuando tuvo un encuentro con nosotros y que nosotros lo hemos roto porque hemos querido coger otro camino, un atajo o querer ir más rápido. ¿Cuán importante es? Estoy hablando de todo esto, pero el tema de hoy es el siguiente: ¿cómo ser un verdadero adorador? Yo quiero que ahora vamos a leer unos bastantes versículos. Vean conmigo a Hechos 16. Capítulo 16, verso 16 en adelante dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Sila y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues no son romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardasen con seguridad, el cual recibió este mandato, metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Se iba a quitar la vida porque pensaban que se habían escapado. Pero bueno, ya conocemos la historia. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, a la respuesta de la mujer samaritana, dijo que la hora es, está hablando en presente, la hora ha llegado. Y si hoy, ahora mismo, usted y yo le hiciéramos la misma pregunta, estoy completamente seguro que sería la misma respuesta.
La hora ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Jesús hace una distinción, porque hay una costumbre en nuestra naturaleza humana. Nosotros hemos malinterpretado lo que es el verdadero significado de adorador o de la adoración, y lo hacemos dentro del contexto humano, natural, y lo hacemos de una forma litúrgica, religiosa, rutinaria. Pero el Señor Jesús dice: la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es un movimiento 100% espiritual. Es de espíritu a espíritu. Es el Espíritu de Dios en plena conexión con nuestro espíritu. Es el Espíritu de Dios gobernando en nuestro espíritu. Y ahí ya no hay movimiento carnal, ni deseo carnal, ni obra carnal, porque predomina lo que es la comunión poderosa de espíritu a espíritu. Y es necesario que se adore en espíritu y en verdad. Dice más, dice: porque tales adoradores, ¿quiénes? Los que adoran en espíritu y en verdad. En verdad, porque también nuestro género humano finge lo espiritual. Y todo lo que es fingido ya no es verdadero. Por eso Jesús hace estas dos puntualizaciones: en espíritu y en verdad. No es en la carne, tiene que ser en espíritu. No es de una manera fingida, sino de una manera verdadera. Porque el hombre aún imita lo espiritual, pero no se trata de imitación, sino se trata de realidad, de verdad. Y hermano, yo quisiera que en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, pudiéramos meternos a entender estos conceptos, porque son, para mí, pienso que son de extrema importancia para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para nuestro avance, para nuestra madurez espiritual. Entender lo que representa y significa un verdadero adorador, creo que nos abre una expansión donde usted puede ver con claridad las cosas que pertenecen al reino espiritual de Dios. Usted se mueve, aprende, se desarrolla, crece. Y ahí estamos, dentro de la realidad del reino espiritual de Dios. Y estamos ahí aprendiendo a darle a Dios una verdadera adoración. Hermanos, nosotros llamamos adoración, o mucha gente se piensa que adorar a Dios es cantarle ahí con los ojos cerrados, y dentro de la emoción del cántico se nos ponen los pelos de punta, la piel de gallina se remueve. Pero escuche, una cosa es un movimiento emocional, que yo no digo que sea malo, y yo no digo que adorar a Dios en ese contexto es una de las muchas maneras de adorar. Claro, cuando se hace en espíritu y en verdad, es una de las muchas maneras de sentir la presencia, una de las muchas maneras de sentir la gloria de Dios. Pero no podemos centrarlo todo ahí, porque nos vamos a equivocar, y al final, como lo vamos a centrar todo en eso, vamos a terminar estropeando esa parte que es importante. Pero hay otras partes que son mucho más importantes, que el no llevarlo a cabo hace que esta parte sea sin valor. Esto tiene valor, el poder adorar, el poder arrodillarnos, el poder derramarnos, tiene valor, pero cuando hemos entendido lo que es primero. Y sabe, ser un verdadero adorador
Primero te voy a decir, te va a costar. No es fácil. Entonces, no entremos en el engaño de la facilidad. Demos gracias a Dios por ese tiempo de sosiego, por ese tiempo de recogimiento, por ese tiempo de estar juntos, adorando y sintiendo su presencia. Pero hermano, esa no es la parte fundamental de la adoración. La parte fundamental de la adoración, de hecho, fíjese, hay dos conceptos, dos términos implicados. Primero, el primer término es reconocimiento real de su grandeza, soberanía, poder, autoridad y señorío. Pero aún este principio estaría incompleto si no hubiese una unidad de conceptos en la implicación de entrega, sacrificio, ofrenda, humillación, quebranto. Si esta primera parte de reconocimiento no está unida a esa segunda parte donde hay una evidencia que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, están rendidos al Señor, están entregados al Señor, y no importa el dolor, no importa el sufrimiento, estamos dispuestos a padecer. Ahí es donde se evidencia un verdadero adorador. El que en el momento de adorar al Señor en medio de la más profunda angustia, el más profundo dolor, no huimos, no desertamos, sino que estamos ahí para llevar a cabo el sacrificio. ¿Se acuerda cuando Dios habló con nuestro padre Abraham, el padre de la fe? Y le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Y le dijo, a tu único hijo Isaac, para que no hubiese confusión. Porque Dios reconoce lo que realmente viene en su voluntad. No te confundas, no me busques a Ismael. No quieras sacrificar ahora a Ismael. Ese fue un hijo fuera de mi voluntad. Eso fue una chapuza tuya y no te estoy pidiendo ese sacrificio. Te estoy pidiendo el hijo de la promesa, a Isaac. Y le llama por su nombre. Entonces Dios le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac, a tu único hijo Isaac, al que yo reconozco como tu único hijo Isaac, sacrifícamelo. Entonces, hermanos, ahí está, ahí empieza. Ser un verdadero adorador te va a costar. El que no entra en la escuela real de la adoración, admitiendo de entrada el sacrificio, no sabe lo que es ser un verdadero adorador. Abraham le podía haber puesto 1000 excusas al Señor. Pero Señor, tú sabes todo el tiempo que yo estaba esperando este hijo de la promesa, las circunstancias. Pero él tuvo fe para creer. Si mi Dios me lo pide, yo se lo doy. Porque Él es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Entonces Él no argumentó nada. No se excusó con nada. Esa es la acción del verdadero adorador. Oye la voz de Dios y obedece. El verdadero adorador oye la voz de Dios y obedece.
Se levantó temprano, alabaldó, arregló todo para ir a sacrificar a su hijo. Cuando llegaron al lugar del sacrificio, le dijo a sus sirvientes: quedaros aquí, porque yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Abraham no estaba diciendo mentira. Su corazón estaba en plena convicción. Él no sabía qué iba a suceder, pero estaba dispuesto a llegar al final. Y un verdadero adorador siempre está dispuesto a llegar hasta el final con Dios. No importa si lo entiendo o no lo entiendo. No importa si me duele o no me duele. Un verdadero adorador ha entendido lo que representa poner a Dios en el lugar que le corresponde. Un verdadero adorador sabe que es el Dios todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Como Él es todo, ¿cómo yo le puedo negar algo al Dios todopoderoso? Por eso que no entender en esencia lo que significa, lo que representa ser un verdadero adorador y quedarnos solamente ahí, en esa parte emocional. Cuando se termina la emoción, ¿qué queda? Por eso hay tanta gente que deserta, que se va, que se aleja, porque no queda nada. Porque la esencia de un verdadero adorador tiene que estar sellado con la disposición de un verdadero sacrificio. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Hay sacrificio ahí o no? Sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la convicción, en la seguridad que Él me va a guardar, que Él me va a preservar, que Él me va a llevar hasta el final de la meta. Un verdadero adorador vive en plena certidumbre de fe. Y no importa lo que tiene que sacrificar, si es su propia vida o aún algo más difícil como la vida de un hijo. Porque si nos pide sacrificar nuestra vida y tuviéramos que decidir entre la vida de un hijo y la nuestra, seguro que todos escogeríamos la nuestra. Pero Dios nos lo va a poner difícil, nos lo va a poner complicado. Y esto yo quiero que te quede muy claro: ser un verdadero adorador. Pero escucha, vale la pena ser un verdadero adorador. Los verdaderos adoradores son los que están al lado de Dios, entendiendo los misterios de Dios, disfrutando los tesoros de Dios. Hermanos, vale la pena. Pero ser un verdadero adorador te va a costar. Te va a costar. No es algo fácil. Cuando Abraham le preguntaba a Isaac: Padre, ahí tienes las leñas, ahí tienes el fuego, ahí tienes el cuchillo, pero ¿dónde está la víctima para el sacrificio? ¿Usted piensa que sería fácil para Abraham responderle esa pregunta a su hijo Isaac? Hijo, Dios proveerá. Isaac lo entendió el momento de la verdadera adoración, porque Isaac tendría como unos 16 años. Abraham pasaba de los 100 años. Sí, Isaac ya que tenía la mosca detrás de la oreja. Isaac no era tonto, él sabía que algo extraño estaba sucediendo. Y cuando Abraham lo cogió para atarlo y ponerlo en el altar, Isaac, si se hubiera dado una revuelta y hubiera salido corriendo, ¿usted piensa que un hombre de más de 100 años hubiera pillado a un joven de 16? Ni de broma. Pero Isaac también. Por eso Abraham profetizó: iremos, adoraremos. Está hablando en un conjunto. Está hablando en una unidad.
una acción compartida, el Padre y el Hijo. Iremos y adoraremos y volveremos. Pero Abraham no sabía hasta dónde iba a llegar la cosa, pero él estaba convencido que él iba a llegar hasta el final. Ser un verdadero adorador te va a costar. Vamos a quitarnos, hermanos, ahí las imágenes absurdas, tontas, frágiles, que están ahí soportadas y puestas sobre nuestras emociones. Hermano, no está mal que usted se emocione, pero usted no tiene que vivir de emociones. Usted tiene que vivir de completas realidades en Dios. Usted tiene que entender que si Dios lo dio todo por usted, Dios le va a aprobar a usted. El perfecto adorador fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios Padre fueron los perfectos adoradores. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Porque ser un verdadero adorador te hace heredero de todas las cosas. Entonces dice que Abraham ató al muchacho. Los dos se dispusieron para adorar. Los dos estaban listos para llegar hasta el final. Abraham levantó el cuchillo para degollar a su hijo. Y el Señor lo paró. Pero si no, Abraham hubiese llegado hasta el final. Ser un verdadero adorador. Hermano, lo estoy contando así, de rapidito, pero no es tan fácil. Y le voy a decir una cosa, de una manera o de otra, los verdaderos hijos de Dios se van a encontrar en situaciones que van a tener que decidir si son verdaderos adoradores o salen corriendo. Abraham no salió corriendo. Abraham tuvo que recibir la orden de Dios para decir, para, detente, sé lo que hay en tu corazón. No me rehusas ni a tu propio hijo. Estás listo, preparado para ese sacrificio. Esa es la adoración que Dios está esperando de los verdaderos adoradores. Entonces hubo la adoración y bajaron conforme Abraham lo había profetizado. Iremos, adoraremos. Esa es la adoración. La adoración te va a costar. La adoración nunca es fácil. Es un reconocimiento de la grandeza, señorío, poder, pero es una entrega, es un sacrificio, es dolor. ¿Qué pasó con María, la hermana de Marta? El día que estaban celebrando la fiesta de la resurrección de Lázaro, Marta seguía sirviendo. Lázaro estaba en la mesa, el que había resucitado, y María estaba por ahí perdida. ¿Dónde? Se fue a buscar aquello que tenía de más valor. Las mujeres, si no tenían una dote, era complicado que pudieran tener un novio que se dispusiera a casarse con ellas. Ella tenía un tesoro ahí, un perfume en un frasco de alabastro, un perfume de nardo puro. Lo tenía ahí guardado como su dote porque era de mucho valor. Era el precio de todo el jornal de un año de un obrero aproximadamente en ese tiempo. Y ella lo tenía ahí reservado. Y cuando Jesús llegó, el momento, ella, ¿qué hizo? Se fue, cogió ese frasco de alabastro, llegó a los pies de Jesús, se postró, lo rompió y esparció el perfume en sus pies y los besaba. Y dice la palabra que la casa se llenó del olor del perfume. Es el perfume de la verdadera adoración, porque ser un verdadero adorador te va a costar. Renunciar a tus proyectos, renunciar a tu futuro, renunciar a aquello que tú tienes como meta. Entonces, echarlo todo a los pies de Jesús. Derramarlo todo a los pies de Jesús. Si quieres ser un verdadero adorador, esos que el Padre busca que le adoren, porque es necesario que Dios es espíritu y el que adora tiene que adorar en espíritu
y en verdad. Y el Padre está buscando verdaderos adoradores. Hay un deleite especial, hay una gloria especial cuando Dios se encuentra con un verdadero adorador. Wow, Dios se goza, se deleita. Ahí empezaron a juzgar a María diciendo: esta mujer está loca, ha hecho un derroche, ha cogido un perfume de mucho valor, lo podríamos haber cogido Judas, que era un ladrón, un sinvergüenza. Jesús también tenía ladrones y sinvergüenzas a su lado. Y Jesús lo sabía. Y lo soportaba. Pues que Dios siempre da oportunidades. Podríamos haber cogido este tremendo perfume, lo podríamos haber vendido y mínimo sacaríamos 300 denarios. De esos 300 denarios se saca la deducción de que era como el jornal de un trabajador de todo un año, y dárselo a los pobres. Y Jesús tuvo que salir en su defensa y decirle: oiga, mire, a los pobres siempre lo tendréis entre vosotros, y a los ladrones y a los sinvergüenzas también, pero a mí no me tendréis siempre con vosotros. Y ella ha hecho esta ofrenda, porque, hermanos, la verdadera adoración es ofrenda, es entrega, es dedicación, es sacrificio. La verdadera adoración tiene que haber quebranto, se tiene que quebrar las vasijas que retienen lo más valioso de nosotros y derramarlo a los pies de Jesús. El Padre está buscando a estos adoradores, tales adoradores. Hermanos, a veces nos llenamos la cabeza de tonterías. Yo a veces digo, ay, como que me siento un poco, ¿cómo diríamos?, responsable de las estupideces que cometen los jóvenes, porque confunden y se van detrás de los cantores, de los que dicen que son adoradores, y ahí empiezan a saltar y a gritar. Después los ves en la iglesia y los ves ahí con el móvil y en vez de escuchar la palabra están en otra dimensión. Entonces, ¿dónde están la realidad de un verdadero adorador? Esa persona que está anhelando estar con su Dios, esa persona que está anhelando agradar a su Dios, que no le importa lo que le pida, Él se lo va a entregar. Y además se va a adelantar a buscar lo más precioso de uno mismo y lo va a quebrar y lo va a derramar a los pies de Jesús. Yo no estoy en contra. A veces uno puede pensar, el pastor está en contra. No, hay cosas que no me gustan porque tengo ojos para ver. Y creo que Dios aquí nos da una oportunidad para que podamos tener verdaderos encuentros con Él, porque Él está buscando verdaderos adoradores. Qué hermoso que Él te pueda encontrar a ti hoy, que me pueda encontrar a mí hoy, y que el Señor se pueda deleitar con nosotros y se pueda gozar con nosotros porque ha encontrado un verdadero adorador que entiende el concepto real, que no importa el dolor, que no importa el sacrificio. Ahí hemos leído otra historia. Por causa de la palabra, Pablo y Silas estaban ahí en Filipo, enseñando la palabra del Señor. Y ahí se metió por medio pues un espíritu inmundo de adivinación a través de una muchacha.
y lo andaba molestando. El Espíritu no decía mentiras. Estaba diciendo verdad. Estos son hijos del Dios Altísimo que os anuncia el Evangelio. Estaba diciendo verdad, pero escucha. A Pablo, ¿por qué le molestó? Porque eso no le ha sido encomendado a los demonios, ha sido encomendado a los hijos de Dios. Ningún demonio tiene por qué hacer nuestro trabajo. Y Pablo lo reprendió y lo echó fuera. Dice que al instante, en el momento, se fue ese espíritu y la fuente de la ganancia de los amos de esta niña se secó y como vio que entonces ahí hicieron la presión con los magistrados para poner incomodidad de tal manera que rasgaron sus vestiduras, le rompieron las vestiduras, se las quitaron y fueron azotados con varas. Dice que fueron azotados mucho, hermanos. No se andaban con chiquitas esta gente. Y no le estaban dando así. Le rompieron la espalda a Pablo y a Silas. Le destrozaron la espalda. La espalda quedó completamente sangrado. Una llaga y fue mucho. Imagínense. En esa situación, la espalda completamente destrozada, después ponerle ahí encima a lo mejor la ropa rota en las heridas, el sudor, la salitre del sudor, la ropa que no era muy fina, ahí en las heridas, dentro de toda esa molestia, dentro de toda ese dolor de los golpes, la incomodidad de la situación. Después lo llevaron a la cárcel y le dieron la orden al carcelero que lo guardaran con seguridad. El carcelero no se andó con chiquita, lo metió en el calabozo de más adentro y para asegurarse le puso los cepos, las cadenas, los grilletes, para que, imagínense, ahí no podían moverse. El dolor, la incomodidad, en ese lugar donde se dice que cuando estaban en la zona de Roma y dentro de las costumbres romanas, alguien estudió cómo eran los calabozos de más adentro. Los calabozos de más adentro era el lugar donde había como una zanja donde todos los excrementos y todos los orines y toda la porquería de los demás calabozos corrían por ahí. Y normalmente era como el lugar de castigo, era el lugar más seguro porque estaba más adentro y estaba con varias puertas hasta la salida. Y imaginaros con sus heridas abiertas, con el dolor de su espalda, entrar a ese lugar que estaba oliendo a cosas podridas, cosas horribles. El buscar una postura y el no poder encontrar una postura porque las cadenas le impedían buscar una postura adecuada. En toda esa situación, en vez de quejarse, en vez de empezar ahí a lamentarse y a decir, Dios, pero ¿por qué has permitido esto? Hermano, esto lo hacemos así de veces. Y esto no tiene nada que ver con los verdaderos adoradores. Abramos los ojos, entendamos. No es que Dios le guste ver sufrir a sus hijos, pero escuche una cosa. El apóstol Pedro entendió lo que representa ser un verdadero adorador. Y dijo, puesto que Cristo padeció por vosotros, dando testimonio de ser un verdadero adorador, vestíos de este mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. El hecho de entrar en esa ofrenda, en ese sacrificio, es una pelea abierta contra el pecado. Para que no caigamos en hacer lo que nos viene en gana y terminemos siendo unos cobardes, renunciando y dejando de hacer lo que tenemos que hacer. Pablo y Silas, en esa condición tan miserable, tan dolorosa, se pusieron a cantar y a alabar al Señor. Oraron y se pusieron a cantar y a alabar al Señor con himnos espirituales.
Hey, hermanos, la hora es. Si tú le preguntaras a Jesús, como esta mujer samaritana le preguntó, ¿dónde se debe de adorar? Entonces Jesús le dijo, lo importante no es dónde, es cómo. No se trata del monte o del templo, se trata de tu vida. La hora es, la hora ha llegado, ya no podemos, no tenemos excusa, ya no hay que esperar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo ya, 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 ya. Hay que hacerlo ya. Porque el Padre tales adoradores busca. El Dios Todopoderoso buscando. ¿Por qué busca? Porque son escasos. Escasos. Muy escasos. Los verdaderos. Pero Él no deja de buscar. Él no se cansa de buscar. Él tiene la esperanza viva de encontrar un adorador hoy. Alguien que disponga su corazón, que no tiene temor al dolor. Está expuesto al sacrificio. Su vida es una real ofrenda. No tiene nada suyo porque sabe que todo es de Él. Y la única manera de ser heredero de Él es dárselo todo a Él. De lo recibido de tu mano te damos, dice David. Es la única manera de entrar en el concepto real y glorioso de ser un verdadero adorador. No se trata de cantarle suave. No se trata que los pelos se nos pongan de punta. No se trata que la piel se nos ponga de gallina. Se trata que nuestro corazón se mueva con una sola intención. Entregarse, darse, sin importar el dolor, el sacrificio, la entrega. La recompensa siempre va a ser grande, superior, impresionante. Hermano, si queremos realmente provocar un terremoto que cambie las situaciones, un terremoto que cambie la miseria de tu familia, un terremoto que cambie la miseria de tu entorno, con tus amigos, compañeros, de tu pueblo, de tu país. Preséntate en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Preséntate como un verdadero adorador. Que te deje de importar lo tuyo. Y que empiece a importarte realmente la bendición de tu casa, de tu familia, de tus hermanos, de tu iglesia. Que te empiece a importar la bendición de la familia del reino. Porque la esperanza de vida parte de la familia del reino. La iglesia es la esperanza de vida. Nosotros tenemos el evangelio de vida. Pero los portadores de ese evangelio tienen que ser verdaderos adoradores. Si no, vamos a estar dándole a la gente sucedáneos. Le vamos a estar dando encantamientos. Como mucha gente se dedica a decir que con Jesús todo es maravilloso. Todo. Ay, no han entendido. No han entendido. ¿Quién le iba a decir a Pablo que por confrontar a un demonio iba a ser azotado de la manera que fue azotado y puesto en el lugar que fue puesto? Si Pablo y Silas hubieran entrado en lo más normal y nadie le podía reprochar nada, ni a Pablo ni a Silas, el hecho de que se hubieran quejado de un dolor real, de una situación extraña, pero ¿cómo Dios permite esto? Pues Señor, incluso que hubieran dicho, yo abandono, yo dejo, yo tiro la toalla, adiós, se acabó ya la historia. Como muchos hacen y no han sufrido nada. No han padecido nada. Y se sienten con el derecho de decir abandono. No han entendido nada. Esa respuesta tiene mucha profundidad. La pregunta ya tiene sus inquietudes. Y qué hermoso es que haya una inquietud de este calibre en nosotros.
para recibir una respuesta y una enseñanza adecuada. No es dónde se adora, es cómo se adora. Lo importante no es dónde, si es aquí o en tu casa o en tu trabajo, en la calle, en el coche, en el río, en el campo, la playa. No es dónde, es cómo. ¿Cómo? Lo que hicieron Pablo y Silas determinó algo tan importante. Fue el precio de la salvación de toda una familia y todo lo que vino después. Y todo lo que vino después. Si ellos hubieran desertado, ellos hubieran abandonado, si ellos hubieran renegado por causa del dolor, por causa de la situación tan... Ay, hermanos, yo no sé si ustedes me están entendiendo, pero a mí Dios me ha sacudido muy fuerte con esto. Estamos en el siglo XXI, la cosa está a puntito de terminar, el tiempo se nos agota, hermanos. El Señor viene y viene muy pronto, más pronto de lo que usted se imagina. Se van a quedar un montón de sueños ahí por realizar, se van a quedar muchas cosas por hacer, porque ya no hay tiempo. La hora es y la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabes lo que hicieron? Yo creo que si Pablo y Silas se hubiesen dedicado a quejarse y a lamentarse, hubieran provocado una ruina y una miseria mucho más profunda y mucho más grande que la que estaba ahí. Pero ¿sabe lo que pasó? Empezaron a orar, a alabar y bendecir a Dios y provocaron un terremoto inteligente. Provocaron un terremoto inteligente. Digo inteligente, ¿por qué? Es tremendo. ¿Cómo es nuestro Dios? Se estremeció todo, no se cayó nada, pero se abrieron todas las puertas. Un terremoto inteligente. Y las cadenas, los cepos, se abrieron y quedaron en libertad. Ahí se estaba llevando a cabo la culminación de un glorioso y poderoso momento de adoración. El cielo se estremeció y la tierra se estremeció. Un terremoto inteligente, un terremoto divino. El mismo ángel de Jehová abriendo las puertas de las cárceles y sacando los grilletes, los cepos, dejando a la gente en libertad. El carcelero, cuando vio eso, había oscuridad, las puertas abiertas, no estaba viendo si iba a quitar la vida, cogió la espada para quitarse la vida y Pablo le dice, quieto, estamos todos aquí. Los adoradores no corremos. ¡Aleluya! Estamos aquí porque la adoración no se ha terminado. Estamos aquí porque la adoración continúa. Este hombre impresionado por lo que estaba viviendo, ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y se lo llevó a su casa. Y allí lavaron sus heridas, los curaron, le dieron ropa, le dieron comida. Toda la familia se convirtió y allí mismo se bautizaron. ¡Ay! Los efectos
estos de los verdaderos adoradores. Iglesia amada, yo no sé usted qué piensa. Yo no sé si usted tiene ganas de andar haciendo el tonto más por ahí, esperando venir a la iglesia. A ver si tenemos una buena reunión. Ahí se me ponen los pelos de punta. Ahí se me pone la piel de gallina. Una mujer viuda tuvo que trabajar tanto en unos telares y en unas condiciones muy deprimentes por sacar a sus hijos adelante, que ocurrió que enfermó muy grave los pulmones. Entonces tuvo que dejar de trabajar y el médico la trató y milagro la mujer sanó. Era una mujer creyente, sanó y quedó sana y fue a visitar al doctor y le dijo, bueno, usted ya está sana, ya puede volver a su trabajo. Pero una cosa le voy a decir, los domingos, tómeselo de descanso. Y dijo la señora, pero no puedo ir a la iglesia y adorar a mi Dios. Y le contesta el doctor, creo que su iglesia y su Dios pueden pasar de usted. Y ella contestó, tal vez, lo dudo, pero tal vez. Pero yo no puedo pasar sin mi iglesia y sin mi Dios. Póngase de pie, adoremos al Señor.